tenemos lo siguiente. Vamos a determinar la viscosidad del ciclohexano a 40 grados centígrados. Para poder hacer eso, pues en primera necesitamos conocer en qué estado se encuentra el ciclohexano, si se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso. Para poder conocer eso, necesitamos identificar cuál es la temperatura de ebullición normal. Sí, eso lo encontramos pues de valores de las tablas de propiedades físicas de las sustancias químicas. Entonces decimos que la temperatura de ebullición normal, el ciclo hexano, ¿de cuánto es esa temperatura? De 40. No, la temperatura de ebullición del ciclo hexano. 80.7. 876 grados centígrados. 80.76 grados centígrados. Entonces, como la temperatura de 40 grados centígrados es menor a la de 80, pues vamos a concluir que el ciclo hexano se encuentra en estado líquido. Muy bien, entonces, con esto, pues vamos a determinar la viscosidad del ciclo hexano, pues con las correlaciones que tenemos para pues los compuestos en estado líquido, así como por el nomograma, ¿verdad? De líquidos. Lo primero, pues vamos a decir, estimación de la viscosidad del ciclo hexano usando nomograma líquidos. Y lo buscamos aquí en la presentación que nosotros tenemos. Buscamos el nomograma de las sustancias líquidas, que sería este que tenemos acá. Ya previamente hemos comentado cómo podemos identificar pues fácilmente si es nomograma de líquidos o de gases. Y para poder hacer uso del mismo, es necesario conocer las coordenadas X, Y, ¿sí? Entonces, usando nomogramas de líquidos, entonces vamos a ver cuánto sería X y cuánto sería el valor de Y para el ciclo hexano. Tendríamos que verificar pues que se encuentre esa información, entonces buscamos aquí y habría que buscar el ciclo hexano. Si lo encuentran, díganme qué número de sustancia le corresponde para ver cuáles son sus coordenadas X y Y. 33. El compuesto 33. Bueno, ciclohexanol, este que tenemos acá. A ver, ciclohexano. No está, creo. ¿No está? Pues bueno, si no está, pues por lo tanto, no podríamos trabajar con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos, pues, a fuerzas dichas coordenadas. Y entonces, pues bueno, pues de modo, o sea, vamos a concluir, si es que no está en estas referencias, pues vamos a decir que no existen coordenadas para el ciclohexano en la referencia, ¿sí? Por lo que no se puede utilizar dicho procedimiento para estimar su viscosidad.
entonces, pues vamos a quitar el nomograma que teníamos aquí. Y entonces, pues veríamos, tendríamos, pues que usar, correlaciones, ¿no? Para, el caso de líquidos tenemos dos opciones. Una de ellas es, usar la ecuación de Eyring, y otra es usar la ecuación de Cerny. Entonces, pues, vamos a usar primero la ecuación, de Eyring, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Cálculo de la viscosidad del ciclohexano usando la ecuación Eyring. Si no saben la cual, pues es esta que tenemos aquí, en donde tenemos aquí esto. Vamos a anotar también qué es, o sea, son algunos parámetros aquí. Bueno, antes de eso vamos a decir que epsilon pues sería igual a esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Para tenerlo todo completo, y entonces vamos a definir que la viscosidad va a estar dada en Poiseuille. H, que vemos ahí en la ecuación, es una constante, la constante de Planck, que debe estar dado en ergios por segundo y es de 6.627 por 10 a la menos 27, ¿sí? Tenemos TB, es la temperatura normal de ebullición, que pues ya la conocemos, pero ahora en Kelvin, ¿cuál es la temperatura normal de ebullición del ciclohexano? 353.90. 373.90 Kelvin, lo anotamos y lo dejamos aquí. N es el número de Avogadro. Número de Avogadro, pues es una constante que dice que es de 6.023 por 10 a la 23 moléculas por cada mol o gramo mol. Y y tenemos aquí la temperatura. Hay que escribir la temperatura en ¿cómo se llama? En Kelvin, 40 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto sería? $313.15. 113.15 Kelvin. Muy bien. Y ahora, este epsilon, hay dos opciones para determinarlo. Sería el número de Avogadro dividido entre el volumen molar, o bien el número de Avogadro multiplicado por la densidad molar. Entonces, para nosotros, pues va a ser más sencillo determinar la densidad molar. Vamos a decir aquí que cálculo la densidad molar. Y para poder hacer ese cálculo necesitamos conocer de tablas dos cuestiones. Bueno, no es tanto de tablas, pero en tablas también lo encontramos, ¿sí? Necesitamos conocer su densidad específica, porque así es como está dado en la tabla, o peso específico, vamos a decir, o densidad relativa, como le quieran, perdón, es densidad relativa, como le quieran llamar. En esta ocasión yo le voy a escribir como densidad relativa. Y necesito conocer su peso molecular también, que lo puedo encontrar en tablas. Entonces, díganme cuánto es la densidad relativa y el peso molecular del ciclohexano. Eso sí debe de estar, y recuerden que pues es de aquí, les dije que descargaran pues del apéndice del libro el apéndice ¿cómo se llama? El apéndice D, y de ahí tendríamos que buscar al ciclohexano, que de hecho pues se encuentra aquí, allá en esta hoja, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo podría saber cuál es su densidad relativa y cuál es su peso molecular. ¿Me pueden decir cuáles son esos valores? La primera columna corresponde al peso molecular, la segunda columna a la densidad relativa. 84.16 ¿Qué cosa sería eso? gramos de mol.
pero el peso molecular, ¿verdad? Que 84.16 gramos por cada mol, lo podemos anotar de esa manera, ¿sí? Y la densidad relativa, ¿a qué es igual? A 779. A 0.779, eso es la densidad relativa. Entonces, con esto yo puedo determinar la densidad molar. Y la densidad molar la quiero en unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico. Entonces, yo voy a decir que primero, pues tendría que calcular la densidad másica y para poderla diferenciar de la nomenclatura que yo tengo aquí, pues voy a decir que la densidad másica que lo voy a representar con una D testada para que diferenciarla de la densidad molar en este momento. Esta va a ser igual a la densidad relativa que multiplica a la densidad másica del agua. También lo vamos a poner, pues aquí testado, ¿no? Aquí le voy a poner que esto es la del agua. Y entonces la densidad relativa, pues de tablas, es de 0.779. ¿Y cuál sería la densidad del agua? Mil ¿Mil qué? kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, esa es la densidad del agua. Pero yo aquí, para evitarme, bueno, lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Para que lo tengan de esa forma, está bien. Sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, yo quiero tener las unidades en gramo y centímetro cúbico. Entonces voy a convertir estos kilogramos, los voy a convertir a gramos y yo sé que un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. 1000, Gramos. 1000 gramos. 1000 gramos, ¿verdad? Y y asimismo, pues voy a convertir los metros cúbicos a centímetros cúbicos. Pudiera ser que no conozco yo el factor de conversión, pero sí sé que un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. 100 centímetros y esto pues lo voy a elevar al cubo. ¿De acuerdo? Y de esa manera voy a determinar la densidad másica del ciclohexano. ¿Cuánto les da ese valor?
¿Cuánto les dio? 7790. No, no es correcto. No. A mí también me dio eso. No, no es correcto. Faltó llevarlo al cubo, sí, cierto. Faltó elevarlo al cubo, pequeñito detalle, ¿no? Da 0.779. Exactamente, va a dar 0.779 gramos sobre centímetro cúbico. Simple y sencillamente la densidad del agua expresado en gramos sobre centímetro cúbico es de 1, ¿sí? Entonces, si ahí se pudo haber dicho que ya directo que la densidad del ciclo hexano era de 0.779 gramos sobre centímetro cúbico. Preferí hacerlo de esta manera, pues para que pues vieran lo de los factores de conversión y porque pues ahorita ya estamos como que mal acostumbrados a decir que la densidad del agua por default es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pues existe también, lo podemos decir directamente en otras unidades, como quiera el caso, que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, por ejemplo, 1 kilogramo sobre litro, 1 gramo sobre mililitro y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la densidad másica del ciclo hexano y entonces la densidad molar. Simple y sencillamente, pues vamos a dividir la densidad másica entre su peso molecular. Entonces lo vamos a anotar de esa manera. Sí, vamos a decir que la densidad molar del ciclo hexano es igual a la densidad másica, que yo lo estoy representando con una ρ testada, entre su peso molecular. O sea, que esto es igual a 0.779 gramos sobre centímetro cúbico entre el peso molecular, que ya han dicho que es 84.16 gramos sobre mol. Observamos, los gramos se cancelan entre sí, el mol que abajo está dividiendo pasaría hacia arriba multiplicando. Y eso me va a dar una densidad del ciclo hexano de ¿cuánto? Densidad molar. ¿Cuánto da esa operación? 9.25. 9.25 nada más. 61. ¿Así? Ajá. ¿Seguros que les da eso? A mí Ahí me me da da 9.25 por 10 a la menos 3. Por 10 Ok, a la menos. 9.2561 por 10 a la menos 3. Y va a tener unidades de mol sobre centímetro cúbico. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? ¿Verdad? La densidad debe tener unidades de mol o gramos mol sobre centímetro cúbico. Y entonces ahora yo ya puedo calcular el valor de épsilon. ¿Sí? Entonces yo voy a decir aquí que esta épsilon va a ser igual al número de Avogadro por la densidad molar, donde el número de Avogadro es igual a 6.023 por 10 a la 23. Y decimos que estas son moléculas, o bien lo dejamos expresado como dice ahí, mol a la menos 1. Y por la densidad, donde la densidad es 9.2561 por 10 a la menos 3 mol sobre centímetro cúbico,
Entonces nos va a quedar que esta epsilon sería igual a ¿cuánto? 5.57 por 10 a la 21. Ok, y después del 57, ¿qué sigue? 49. 57, 49 por 10 a la ¿qué? 21. 10 a la 21. Y vamos a decir aquí, vamos a ponerle las unidades, que sería molécula sobre centímetro cúbico. Nada más que para que no se haga feo, lo vamos a escribir así. Muy bien. Entonces, pues como ya conocemos la temperatura de ebullición normal, la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso, entonces decimos aquí que cálculo, ya finalmente, cálculo de la viscosidad que sería con la ecuación de Eyring, que está dada en esta posición. Esto, entonces, sustituyendo, tendría este valor del epsilon es de 5.5749 por 10 a la 21 moléculas. Vamos a dejarlo así. Por H, que es la constante de Planck, y que nos dice que la constante de Planck es 6.624 por 10 a la menos 27. Y tiene unidades de ergios por segundo. No podemos hacer un análisis de unidades porque pues es como es una correlación así empírica, simple y sencillamente pues ya vemos en qué unidades se debe de obtener el valor. Y tendríamos aquí la exponencial, o sea, el inverso del logaritmo natural de 3.8 por la temperatura de ebullición normal, que es de 373.9 Kelvin, entre la temperatura a la cual se va a determinar la viscosidad, que es 40 grados centígrados, o sea, 313.15 Kelvin. Entonces, sustituyendo, y haciendo el cálculo, cuidando ahí los paréntesis y la función exponencial, ¿cuánto les da la viscosidad? ¿Cuánto les dio? A mí me da
3.45 por 10 a la menos 3. 3 punto ¿qué? 35, 45. 45. ¿Cuáles serían las siguientes cifras decimales? 0. Para 0 y 409, 1. 01 por 10 a la menos 3. Ajá, bueno, eso me da a mí. Pues, a ver, pues creo que nada Sí, más también tú me da. estás A mí también me dio eso. muy bien. Por 10 a la menos 1, ¿me dijiste? Menos 3. A Menos la 3. menos 3. Ok. Y esto tiene unidades de poids o poise. ¿Por qué? Porque así es como nos está dado en la ecuación, ¿verdad? Sí, entonces esto es el cálculo que se obtiene con la ecuación de Eyring, ¿sí? Aquí, sin embargo, la presentación nos hace la acotación de que con la ecuación de Eyring, para líquidos no polares, el error es del 25%. El ciclohexano es un líquido no polar, entonces pues estaríamos previendo que el valor pues va a estar, pues no va a ser del todo correcto, ¿verdad? Pues probablemente no tuviéramos otra opción, ¿sí? Aquí, sin embargo, pues tenemos otra, ¿no? Que es la ecuación de Cerny. Ahora vamos a determinar la viscosidad del ciclohexano con la ecuación de Cerny y vamos a compararla con lo que se obtuvo con la ecuación de Eyring. ¿De acuerdo? Entonces ahora hacemos este cálculo. Bueno, aquí terminamos diciendo que la viscosidad del ciclohexano 40 grados centígrados usando la ecuación de Eyring es pues esto, ¿no? 3.45 por 10 a la menos 3 poises. Y ahora decimos que vamos a calcular cálculo de la viscosidad del ciclohexano a 40 grados centígrados usando la ecuación de Eyring, perdón, de Cerny. Que es esta que tenemos aquí. Bueno, esta, ¿no? Donde pues vamos a tener, esto sería el peso molecular, PC sería la presión crítica, TC la temperatura crítica y PB la presión de vapor, ¿sí? En las unidades que nos está dado en este lugar, ¿no? Entonces ahora tenemos que buscar de tablas, por ejemplo, pues bueno, en este caso pues ya sabemos que el peso molecular del ciclohexano es de ¿cuánto? $84.16. 84.16, ya se había determinado antes, ¿no? Y decimos que es gramos por cada mol. Luego tenemos la presión crítica. La presión crítica la tenemos que buscar en tablas, ¿verdad? En esta tabla. Aquí tenemos a la presión crítica. Sin embargo, pues hay que buscar en qué columna le corresponde. Tenemos temperatura crítica, presión crítica, sí, que son los datos que vamos a necesitar. Sí, sería la antepenúltima, la presión crítica ya está dado en unidades de atmósferas y la temperatura crítica en Kelvin, ¿sí? Entonces la presión crítica sería de 40.4 atmósferas y la temperatura crítica de 553.7 Kelvin. Ahora, la presión de vapor, para la presión de vapor, pues bueno, vamos a ver que necesitamos la ecuación de Antoine. Y de acuerdo a la referencia que nosotros tenemos para
la ecuación de Antoine, esta toma la forma del logaritmo natural de la presión de vapor, pues va a ser igual a A menos B por T más C. ¿Cómo podemos ver acá? O sea, en la referencia que tenemos o que hemos estado utilizando. No es la única forma, no es la única referencia, pero es la que utilizamos, ¿no? Y de aquí, pues ya nos va a dar la presión de vapor ya directamente en milímetros de mercurio, que es lo que estamos, que es lo que requerimos. Entonces vamos a decir que la presión de vapor lo vamos a escribir tal cual. Ah, bueno, lo vamos a escribir un poco diferente utilizando la nomenclatura, o sea, PV. Entonces vamos a decir que la ecuación de Antoine nos dice que el logaritmo natural de la presión de vapor, pero ahora escrito de esta manera, P subíndice B, es igual a A menos B entre T más C. Y de aquí vamos a decir que la presión de vapor tiene unidades de milímetros de mercurio. La temperatura en este caso tiene unidades de Kelvin. ¿Por qué? Porque así es como nos está dada la referencia, ¿sí? Presión de vapor en milímetros de mercurio, temperatura en Kelvin. Y entonces tenemos que buscar al ciclo hexano. Vemos el ciclo hexano y el valor de A es de 15.7527. Vamos a anotarlo. A igual a 15.7527. Luego tendríamos que B es igual 2766.63. Y finalmente C Menos 50.50. menos 50.50. Muy bien, déjenme nada más. Menos 50.50. ¿Sí? Como podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues sustituyendo, ¿en dónde vamos a sustituir acá? Y lo vamos a seguir haciendo por partes para evitar ahí problemas. ¿Sí? Entonces vamos a decir que A es 15.7527. B es 2766.63. La temperatura en Kelvin, ya hemos visto anteriormente que es de 313.15, 40 grados centígrados. Y C es menos 50.50, entonces sería 313.15 menos 50.50. De tal forma que el logaritmo natural de la presión de vapor sería igual a ¿cuánto? 5.2191. 91. Y de aquí, entonces, haciendo la función de inversa del logaritmo natural, que sería el exponencial o Euler, como le quieran ustedes llamar, me va a dar que la presión de vapor del ciclo hexano a 40 grados centígrados es de ¿cuánto? 184.7678. 7678 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, pues ahora sí se puede decir que ya tengo todos los valores para sustituir en la ecuación de Cerny, ¿sí? La ecuación de Cerny, que es peso molecular, presión crítica, temperatura crítica y presión de vapor. Entonces vamos a decir aquí, sustituyendo en la ecuación de Cerny,
Por si no nos acordamos cuál es la ecuación de Cerny, pues sería esta, y entonces ahí vamos a sustituir. Peso molecular, el peso molecular del ciclohexano, pues ya me habían dicho que es 84.16. Anoto las unidades, a pesar de que no puedo hacer un análisis de unidades, ya que es una correlación esto, pero lo dejo para indicar que estamos haciéndolo con las unidades correctas. Luego tendría que la presión crítica en atmósferas para el ciclohexano es de 40.4 atmósferas. La temperatura crítica del ciclohexano en Kelvin es de 553.7 Kelvin. Y la presión de vapor, pero aquí me faltó que esto está elevado a la 0.87. La temperatura crítica está elevada a la 0.167. Y la presión de vapor que acabo de determinar, ¿sí?, en milímetros de mercurio es de 184.7678 milímetros de mercurio. Esto elevado a la 0.238. Entonces, haciendo las operaciones pertinentes, poniendo especial atención en los paréntesis y en los exponentes, ¿cuánto me da la viscosidad? A mí me da 0.396. 0.396. ¿Cuál sería la siguiente cifra decimal para utilizar 4? 3. 3. A ver quién da más, quién da menos. Y esto está dado en centipoa, ¿verdad? Que si lo pasara a poa, esto lo tendría que dividir entre 100 para poderlo comparar con respecto a la ecuación de Eyring. Y esto pues me diría, por ejemplo, que es 3.963 por 10 a la menos 3 voices o poa, ¿sí? Vamos a decir que la viscosidad del ciclohexano a 40 grados centígrados usando la ecuación de Cerny es de 3.963 por 10 a la menos 3 poa o poises, ¿sí? Y bueno, nada más por comparar con la ecuación de Eyring nos haya dado un valor de 3.4501 por 10 a la menos 3 poises. Están más o menos en el mismo orden de magnitud, ¿verdad? 3.45 contra 3.963, pues más o menos se parece, ¿no? Existen diferencias porque las correlaciones empíricas para calcular las propiedades físicas de los líquidos no son tan precisas como aquellas para los gases.